Anna Gibson había cumplido 63 años. Imagínense, había pasado casi toda su vida a lomos de un caballo, había visto innumerables amaneceres desde allí. Pero he aquí que el mundo de la doma de caballos le estaba diciendo: ya no te necesitamos. ¿Por qué? Porque el sector había caído en manos de jóvenes entrenadores que brillaban en las redes sociales y prometían resultados rápidos. A esos hermosos métodos de Anna, a los que había dedicado años, basados en la paciencia y la confianza, los habían etiquetado como pasados de moda y demasiado lentos. Ni siquiera le habían permitido hacer una presentación en una feria. Las palabras del coordinador fueron muy claras. Nuestro público es joven. Necesitamos caras jóvenes. Esas palabras se le habían clavado a Anna, le habían dolido profundamente. Ya que ellos la apartaban por vieja, Anna les demostraría lo que significaba esa edad, y con una lección que jamás olvidarían. Fue directamente a la Oficina de Administración de Tierras, BLM. Allí se encontraban 13 sementales Mustang salvajes que nadie había podido manejar, etiquetados como indomables. Eran jóvenes, furiosos y peligrosos. El coordinador de la instalación, Derek, miró a Anna y prácticamente sintió lástima por ella. «Señora», dijo, «estos no son ponis para pasear por el parque. Incluso gente con la mitad de su edad tiene miedo de acercarse a estos caballos». Los ojos de Anna estaban fijos en esos animales asustados, pero a la vez magníficos. Respondió con calma: «No esperaba respeto de usted. Solo dije que quería esos 3 caballos». Cuando los caballos llegaron al rancho, todos pensaron que Anna intentaría domarlos, encerrándolos en un corral con métodos clásicos. Pero Anna hizo todo lo contrario, algo mucho más descabellado. Soltó a los animales en un enorme pastizal de 5 acres. Luego tomó una silla de camping y se sentó en un rincón del pastizal. Y simplemente esperó. Sí, han oído bien. Simplemente se sentó. A veces abría su libro, a veces sorbía su café. Ni se acercó a ellos, ni los forzó a nada. Simplemente estaba allí, como una presencia silenciosa, tranquila, no amenazante. Los caballos también empezaron a observarla, primero con miedo y luego con gran curiosidad. Por supuesto, esta situación se convirtió en la comidilla del mundo ecuestre. Especialmente aquel entrenador rápido, Richard Colby, se burló en las redes sociales. «He oído que alguien está intentando domar caballos leyéndoles libros. Esos caballos no necesitan terapia, necesitan un líder». Todos estaban de acuerdo en lo ingenua y vieja que era Anna. Anna simplemente se encogió de hombros ante esos comentarios. Ella medía el éxito no en horas, sino en confianza, y no tenía prisa por demostrarle nada a nadie. Así pasaron las semanas. El caballo bayo estaba sucumbiendo a su curiosidad. El de piel de gamo analizaba la situación con cautela. Pero el semental gris, el líder de la manada, no se acercaba a más de 12 metros de Anna para proteger a sus amigos. En la 5ª semana, las cosas tomaron un giro terrible. Estalló una tormenta repentina. Los truenos y el cambio de presión enloquecieron a los caballos. El caballo bayo, presa del pánico, se golpeó contra la valla. El sonido de las tablas rompiéndose no pudo ser ahogado ni por la tormenta. El caballo cayó al suelo y cuando se levantó tenía una herida horrible de 18 centímetros en el pecho y estaba sangrando. Cada voz dentro de Anna gritaba: «¡Corre! ¡Atrápalo! ¡Ayúdalo!». Incluso su vecino Walter se ofreció a llamar al veterinario para administrarle un sedante. Pero Anna se contuvo. Sabía muy bien que si intervenía a la fuerza en ese momento de pánico, ese débil lazo de confianza que había estado tejiendo hilo a hilo durante semanas se rompería irreparablemente. Miró la herida desde la distancia.
Era profunda, pero no mataría al caballo. Jugó la apuesta más difícil de su vida, confió en su método y no hizo nada. A la mañana siguiente la tormenta había pasado. Ana tomó su silla de nuevo, se sentó en el mismo lugar. Los 3 caballos estaban en el rincón más alejado. El caballo bayo sufría de dolor. Ana, como si nada hubiera pasado el día anterior, abrió su libro y se puso a leer. Ni siquiera miró al caballo herido. Simplemente se sentó allí tranquilamente, como siempre. Y entonces llegó el momento en que la paciencia interminable de Ana dio sus frutos. El caballo bayo herido, cojeando de dolor, cruzó el pastizal de un extremo a otro. Paso a paso, se acercó a Ana. Se detuvo justo al lado de su silla. Inclinó la cabeza y le mostró su herida sangrante. En ese momento, Ana podría haberlo atrapado si hubiera querido, pero el caballo no huyó. Con su postura era como si dijera: «Me duele y he venido a ti, porque ahora estoy seguro de que no eres una amenaza». Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la voz firme. Extendió la mano muy lentamente. El caballo bayo apoyó suavemente su hocico en la palma de Ana. Después de 5 semanas exactas, ese fue el primer contacto proveniente de aquel animal salvaje considerado peligroso. Ese toque fue el momento en que todo cambió. La herida del caballo bayo sanó con el tiempo, pero su confianza ahora era total. 2 semanas después, mientras su vecino Walter grababa el momento, Ana le ofreció una jáquima al caballo, por primera vez. No lo forzó, no intentó atraparlo. Simplemente preguntó. Y el caballo, bayo, por voluntad propia, inclinó la cabeza y aceptó la jáquima. El mundo ecuestre quedó conmocionado al ver ese video. No había fuerza ni presión. Solo un caballo eligiendo la asociación. El caballo de piel de gamo siguió a su amigo y en poco tiempo también se unió a Ana. Pero el líder gris aún se resistía. Él era un protector. Para él, rendirse significaba dejar a su manada vulnerable. El momento en que su terquedad se rompió fue un día mientras observaba a Ana trabajar con el caballo bayo. Se dio cuenta de que Ana no estaba dominando al caballo. Estaba hablando con él, casi bailando. Ese día, el líder gris vino hacia Ana por sus propios medios. Su postura era clara. Lo que sea que le hayas enseñado a él, enséñamelo a mí también. Cuando Ana puso su mano por primera vez sobre el hombro de ese imponente semental, el líder también había elegido la confianza. El sector no sabía qué lo había golpeado. Richard Colby, el entrenador que más se había burlado de Ana, grabó un video y se disculpó públicamente. «Me equivoqué garrafalmente con Ana Gibson», dijo. «Yo solo estaba enfocado en la velocidad. Pero sus caballos no han sido domados, se han convertido en socios de Ana. Siento un respeto infinito por lo que ha logrado. Habían pasado 6 meses. Ana estaba haciendo una demostración para una pequeña multitud en el pastizal». Silbó. Esos 3 sementales salvajes se acercaron a ella con paso tranquilo. Se dejaron poner las jáquimas, no a la fuerza, sino por elección propia. Luego Ana le quitó la jáquima al líder gris, se alejó de él y volvió a silbar. El caballo gris, sin ninguna cuerda de por medio, la siguió simplemente porque quería estar con Ana. Ana se volvió hacia los que la observaban. «Me dijeron que era demasiado vieja para este trabajo», dijo. «Dijeron que estos caballos eran demasiado salvajes y que mis métodos eran demasiado lentos. Quizás tenían razón, pero hoy he demostrado una cosa. El tiempo y la paciencia no son una debilidad en este oficio. Al contrario, son un superpoder». Un periodista preguntó: «¿Cuál es su respuesta para aquellos que afirmaban que su método no funcionaría?». Ana sonrió.
Les digo que las cosas más valiosas de la vida merecen la espera. La edad no te desgasta, te da una perspectiva que te enseña a no perderte el viaje mientras corres hacia la meta. Tengo 63 años y he logrado algo que aquellos con la mitad de mi edad llamaban imposible. Si ser demasiado vieja significa esto, quizás todos necesitemos reconsiderar el significado de la palabra edad.